Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Rosario de la Santísima Virgen María. Hoy es lunes y meditamos los misterios gozosos. Vamos a ofrecer este rosario por la obra, por todos los componentes, por el feliz éxito y sobre todo por el mensaje que se quiere llevar de fe, de familia y de tradición. Primer misterio gozoso, la Anunciación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cada día, perdona las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Y en la muerte ampáranos, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos. Segundo misterio gozoso, la visitación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús nuestro Redentor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. De Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. De Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. María, salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Cuarto misterio gozoso, presentan a Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. quinto misterio gozoso, el niño Jesús es perdido y luego hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la casa de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre.
por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Por tu inmensa bondad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por tu infinita misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por tu amor que no tiene fin, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, cuya gracia inefable nos enriquece con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de la antigua servidumbre del pecado a una vida nueva y así prepararnos para la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa. Y como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces 2 ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces, que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. Al mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario cuando salía a pasear y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo y acordarse de sus justas leyes. Sucedió que mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella como los 3 días anteriores, sola con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. No había allí nadie, excepto los 2 ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas: traedme el perfume y las cremas, y cerrad la puerta del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, y nosotros sentimos deseos de ti. Así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo salida. Si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en vuestras manos antes que pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar, y los 2 ancianos por su parte
se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados porque Susana nunca había dado de qué hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los dos ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron: id a buscar a Susana, hija de Elcías, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los dos ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon: mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió ésta con dos criadas, cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver aquella maldad corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio, a ésta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea los creyó y la condenó a muerte. Susana dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz: yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, le contestó: ¿pero estáis locos, hijos de Israel, con que sin discutir la causa ni conocer la verdad, condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo: separadlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los viste abrazados. Él contestó: debajo de una acacia. Respondió Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por el medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón.
Lo mismo hacíais con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con vosotros, pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendisteis abrazados? Él contestó, debajo de una encina. Replicó Daniel, tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se abrazaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Pongo mi esperanza y confío en su palabra. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Hermanos, les invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No me complazco en la muerte del malvado, dice el Señor, sino en que se convierta y viva. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En mi mente,
en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaron esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hemos escuchado la primera lectura, el Evangelio fue el Evangelio de ayer. Había otra alternativa, pero me parece que uno complementa al otro. La primera lectura es la lectura de la famosa casta Susana. De hecho, son historias que aún la gente que no es creyente, ni es cristiana, ni es judía, pues la conoce. Y yo solamente quisiera, porque la Iglesia nos pone esta lectura hoy, ya casi comenzando la Semana Santa, para que uno reflexione de que no todo lo que brilla es oro. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros vivimos en una sociedad de bochinche, o sea, la bochinchería es parte de nuestra cultura. Y ya nosotros, la reputación, el honor, la dignidad, prácticamente eso no vale nada. Yo se lo digo como sacerdote, porque lo que es sacerdote, algunas otras personas, o sea, yo entrando en una corte, ya yo soy culpable. Y yo hablo hoy en nombre de muchos sacerdotes. Es verdad y es lamentable y es bochornoso que algunos de nosotros traicionó su vocación y por razones múltiples, pues le falló a Dios y se falló a sí mismo. Pero no todo el mundo que ha sido acusado es culpable. Yo tengo 4 compañeros míos que se probó que era mentira, pero ya están destruidos porque uno de ellos, que yo quiero mucho, ya él está destruido, y por todo ese bochincheo que se formó, su madre se muere porque ella era diabética y se metieron las cámaras de Telemundo y le subió. Y, o sea, no solamente él pierde un sacerdote extraordinario, un hombre de iglesia, pero alguien dijo, y fue una revancha. Y lo más duro que fue un muchacho que un día llegó, él lo acogió, su mamá lo acogió, él no se había bautizado, su madre y él lo bautizan, él lo catequiza, y un día, porque era un sinvergüenza, viene y le pide $5,000. Dijo, mire, yo no tengo $5,000. Y él le dijo, esos $5,000 le va a costar muy caro a usted. Y padre lo acusó. Y no era ningún niño, era un hombre joven. Y entonces vino a la Telemundo, las cámaras. Entonces el obispo le dijo, mira, tienes que retirarte.
Él mismo dijo, yo me someto. De hecho, él pagó de su dinero, le dijo al fiscal, fiscal general de la Florida, le dijo, mira, yo voy a pagarlo, usted coja el polígrafo, el técnico de polígrafo que usted quiera, yo lo pago, 3. Y lo cogieron totalmente negativo, porque es que él era, hasta que este hombre se probó, pero ya estaba destruido. Ya él me dice, yo no sirvo para nada. Porque todo el mundo le creyó al muchacho. En esa sociedad vivimos. Y con los noticieros, porque enseguida, no, porque se especula, pero un momento, usted no puede condenar a una persona sin tener todos los datos. Inclusive, teniendo todos los datos, muchas veces hay atenuantes. Yo soy abogado canónico y cuando usted entra en todo lo que es la anulación de un matrimonio, muchas veces uno puede decir, pero ¿cómo es posible darle la anulación? Es que la gente es tan chismosa y tan chimbochinchera. Y nadie, yo veo que se confiesa de eso, porque no es que yo creía, pero es que lo que tú creías arruinó a una persona. A mí cuando yo oigo la historia de la casta Susana, digo, esto es el pan nuestro de cada día. Lo que pasa es que no hay un Daniel que la haya defendido. Porque la gente entonces dice, bueno, cuando el río suena, pero ven acá, ¿y si es el río tuyo? Porque el río es el del otro, pero cuando es el río mío, no, un momentito que bueno, yo les voy a decir una historia y con esto termino, porque esto no hay que explicarlo. Esto es una cosa en conciencia. Yo siempre digo, cállese la boca y no hable. En caso de que usted sepa de algo de una persona, no algo que es público, que hace un daño, que yo sé que este es un asesino, no. Pero hay cosas que son privadas. Si está oculto, ¿por qué tú lo publicas? Cállate la boca. O sea, la gente es muy chismosa. Y no, que a mí me dijeron, pero ¿quién te lo dijo? Y es una cosa que es un hábito que hemos adquirido. La palabra bochinche no existe en ningún otro país acá más que aquí. Y ese personaje volvió a la televisión. ¿Qué bochinche? ¿Qué bochinche eso? El bochinche es chisme. Y un chismoso no es cristiano. Usted no tiene, porque aunque fuera, no le eche más leña. ¿Usted no cree que una persona que comete un acto bochornoso, triste, deplorable, ya tiene bastante con lo que hizo? Oye, ten misericordia, cállate la boca, pero no, eso es un látigo. Y yo les voy a decir para que ustedes vean cómo las apariencias engañan. Cuando yo vengo de Roma, yo vine de Roma para Miami, porque estaba mami enfermita, y después yo vine para acá, pero estuve ahí trabajando en el tribunal eclesiástico. Como yo acababa de llegar, había un caso en el tribunal de Miami que nadie quería tocar, porque era muy difícil, porque era un matrimonio muy católico y demás. Ella tenía, creo que eran 5 o 7 hijos, bastante, eran 5, por lo menos 5. Y ella pide que le anule su matrimonio. Ella decía, yo quiero que me anule, entonces el esposo no quería. No, si nosotros nos casamos, la cuestión es que ese caso a mí me recordaba a la mujer del evangelio que tocaba para que le abrieran la puerta o le dieran no sé qué. Ella esperaba a los sacerdotes que vivíamos en diferentes parroquias. Ella nos hacía guardia para que nosotros le resuelvan. Y ese caso nadie lo quería tocar. O sea, que los abogados, los jueces, no ese caso. ¿Y qué pasa? Como yo llegaba y yo no conocía, a que no sabían lo que pasó. Me lo dejaron a mí. Entonces, yo cuando abro aquello digo, esta mujer 5 hijos, tenía 30 y pico años madre, una cosa increíble. La gente dice, es que ese caso no se puede anular. Digo, bueno, señores, vamos a estudiar el caso. Bueno, tú lo coges, porque la cuestión es que yo me acuerdo que yo tenía todos los documentos, tenía un cassette, en aquel tiempo eran cassettes, del examen de un psiquiatra, que por cierto había muerto, o sea que estaba oyendo la voz de un muerto, ¿no? Yo me encerré en la oficina 5 días. Dije, no me pasen llamadas, yo voy a estudiar este caso desde las 8 que llegábamos hasta las 4 de la tarde. Yo estuve 5 días estudiando ese caso, fascinante caso. Yo di la anulación. Les voy a decir por qué. Caso que todavía hoy hace jurisprudencia. Esta muchacha
era cubana, de una familia muy de provincia, no de capital, de provincia, en un tiempo, los años 30 y pico, algo así, de una familia muy conservadora, una familia muy aristocrática y muy conservadora. A ella la crían 5 tías, todas solteras, en ese ambiente. Y ella estaba educada, acuérdense que no se hablaba de una menstruación, no se hablaba de nada de eso. Y a ella le dicen que nunca un hombre la podía atacar. Y ella creía que si un hombre se dejaba besar por un hombre en la boca, ella quedaba encinta. Entonces, ¿qué sucede? Las tías querían que ella se casara con este señor porque era de sociedad y todo. A ella no le gustaba el hombre, pero entonces un día en una fiesta el hombre la acorraló y le dio un beso de esos apasionado, un beso de lengua de eso. Y ella se calla porque dice, estoy encinta. Entonces ella accede a casarse con él. ¿Qué pasa? Que en aquel tiempo a las mujeres en los colegios de monjas les decía, usted está ahí para servir a su marido. ¿Qué significa eso? Estamos aquí entre adultos, usted se quita la ropa, se cuesta y que su marido haga con usted. En ese momento no hay nada que tenga que ver con la sexualidad de la mujer. Usted está ahí para satisfacerme a mí. Si usted siente o no siente, eso es otra cosa. Y eso era así. Todavía hay mujeres que jamás en su vida han tenido un orgasmo, porque es que es otra cosa. Nosotros nos metieron muchas cosas que no es. Es verdad que hoy estamos en el otro, la otra vez ahora estamos en las aberraciones, pero hubo un tiempo que las pobres mujeres, si sentía algo, eso era pecado. Pero ¿cómo no va a sentir algo? Y así, ¿para qué te dieron la sexualidad? Una cosa es para que estés en cochinada y aberraciones, pero si yo estoy con mi esposa, ¿cómo nos vamos a sentir? Si eso no lo regaló Dios. Pero si yo sentía algo, no, eso es pecado. Eso está ahí para procrear. Entonces ella es una mujer sana, una mujer fuerte, muy bonita, por cierto, y ella cada vez que de vez en cuando, panga, quedaba para allá. Entonces, yo viendo el examen del psiquiatra, dijo, y fíjense cosa más fascinante, cuando ella se casa, aunque había 1% de madurez en el tiempo de ella, de la muchacha, ella estaba por debajo de la madurez de una muchacha de su edad en ese tiempo. Por lo tanto, ella no tenía la madurez para poder hacer un consentimiento que contuviera un sacramento. Por lo tanto, no hubo sacramento, el matrimonio estaba anulado. Eso fue famoso. El hombre, por supuesto, a mí no me puede ver ni en pintura, pero es que esto no es mágico. Ay, pero ella tenía 5 hijos. Y ella nunca tuvo, esos hijos no nacen de una comunión de vida. Esos hijos nacieron por obra y gracia del Espíritu Santo, porque ella era una mujer fértil pero ella nunca, y es una mujer muy sincera. Entonces, de hecho, ella nunca se volvió a casar con nadie. Ella lo que decía, yo lo que quiero, una mujer muy sincera, yo lo que quiero es que la iglesia sepa que yo no tuve un sacramento. Y es verdad, no lo tuvo. Pero como no sé cosa. Y el segundo caso, hermano, yo tengo historia, son 45 años y yo no estaba encerrado en un cuarto. El otro se fue en Puerto Rico. También en el interior, familia muy aristocrática de Puerto Rico, gente muy adinerada. Yo la conozco, era skipper, yo también la conocí en Estados Unidos. Y eso fue famosísimo, ya eso hace muchos años. Yo la conozco ya con sus hijos, ahí todo el mundo llorando y arrepintiéndose, pero ¿qué sucede? Ella era una mujer de sociedad, con 4 hijos, un matrimonio, su marido era un hombre muy sociable, toda sociedad, que todo ese jaleo, y un día, ¡bum!, un divorcio. Ella se divorcia de él, y ella se divorció. ¿Qué no dijeron de esa mujer? Que ella tenía un amante, que no sé cuánto, que era una bandolera, dejar un hombre tan bueno, que está loca, tan bueno que... Y sus hijos se reviraron, los hijos se fueron con el padre. Y ella le quitó todo el dinero, así que ella, pobrecita, se va para Estados Unidos, ahí alquiló y se puso a trabajar. Y nada,
nada de nada, nadie, ni sus padres, porque que sinvergüenza con un marido tan bueno. Y esto, bueno, ahí era la bandolera más grande que usted puede. Y ella, calladita. Entonces, con el tiempo pasó el tiempo. Y un día los hijos se enteran, por otro lado, de que su papá era homosexual. Y entonces van a la mamá, pues, su papá se lo dice, sí, yo tengo otra vida, que es un hombre, ¿no? Entonces le dice, pero mi mamá dice, entonces el hombre dice, ustedes tienen una madre muy buena. Porque claro, ya tenía años 20 y pico, casi 30. Entonces van a ver, ¿por qué mami tú no me lo dijiste? Dice, porque ustedes estaban en una edad de 12, 13 y yo no les iba a arruinar la vida ni les iba a destruir la imagen de su padre. La bandolera, la que no sabía qué tremendo marido tenía. Y ella lo que pasa es que un día llegó a la casa, pues se habían quedado las llaves y él estaba con otro hombre en la cama. Cállese la boca, no hable, que aquí la vida no es blanco y negro, hermanito, hay mucha zona gris. Cállese la boca, que a la gente le encanta hablar del prójimo, ahora no hablen de mí. Y aquí todo el mundo tiene su closet lleno de cucarachas. Serán cucarachitas, cucarachitas que vuelan, pero todo el mundo tiene cucarachas. Y ese es el problema. Porque la vida no es como uno a veces cree. Yo creo que hay muchos matices, hay muchas cosas que la gente hace. Y a nosotros nos encanta catalogar a la gente. Fulano es bueno y mangana es buena. No, eso no es así. Yo cada vez que, no, porque me divorcié, porque mi marido era el marido. Y digo, yo quiero hablar con tu marido. Y cuando he hablado con los maridos, digo, ahora yo entiendo por qué este se fue. Porque cada uno, ¿cómo habla? Todo el mundo habla de acuerdo a lo que uno lo ve, y la cosa no es así. Y yo siempre le digo, cojan una peseta, vale 25 centavos, pero tiene dos caras. Y desgraciadamente tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, porque vivimos en una sociedad donde el bochincheo y el chismorreteo es parte de la cultura en que vivimos. Yo aquí no veo que alguien, porque si a ti te ponen un micrófono adelante, si tú no sabes, aquí todo el mundo habla. Tú no se das cuenta que aquí todo el mundo, digo, pero qué disparate está diciendo este cristiano. A mí me encanta el americano, dice, no comments. No comments, y ahí no, sin comentarios, sin comentarios. Yo no tengo comentarios porque yo no tengo toda la data. Y aunque la tuviera, hay muchos matices. La vida da muchas vueltas. Y cada persona, aun los que llamamos malos, ¿por qué es malo? ¿Qué lo llevó hasta ahí? Yo no creo que esa bebita, que Dios la ampare, diga, yo voy a ser mala. No, son muchos factores. Basta una cosita, una persona, un condicionamiento y te matan para toda la vida. Está probado, todos los análisis que se han hecho. Una de las razones por la cual está todo el mundo en contra de la pena de muerte es porque se llega este hombre estaba en eso, pues este hombre, su cerebro, algunos, se ha hecho estudios en el cerebro que las personas que se llaman serious killers tienen un cerebro diferente. Si yo tengo un cerebro diferente, yo no puedo ser culpable porque mi cerebro no es igual que el tuyo. Y esto es muy triste, y en las iglesias el chismorreteo es muy fuerte. Muy fuerte. Se fue el padre fulano. Bueno, hija, sabrá Dios por qué. Traicionó su vocación. No, cuidado. No. Quizás por no traicionar su vocación tomó esta decisión. Porque para estar por ahí con un mujeriando por ahí, mira, yo quiero tener una mujer que tenga una familia, pero la gente, o sea, es que yo, y con los curas hoy, y por eso es que los mexicanos, mis hermanos mexicanos dicen, oye, cuidado que la carne de cura indigesta. Pues la gente come cura, come mucho cura. No, yo vi al padre fulano de tal, ok, bien. Como mi fe no depende del cura, pues yo rezo por él, punto.
Yo le voy a decir, pero yo tengo muchas historias y a mí Dios me ha querido, yo no sé por qué. El día antes de yo entrar al seminario, yo entré al seminario con 15 años, 15 añitos. Me acuerdo que una vecina de mi casa, del apartamento de donde vivíamos, me pidió que le comprara, eso hacía con los niños, puedes ir a comprarme una cajetilla de cigarrillos. Mandaban a los niños a comprar cigarrillos. No se me olvida la marca Viceroy. No se me olvida. Yo fui con mi bicicleta y entro en el supermercado y yo ayudaba a misa. Yo era monaguillo en una parroquia de una orden religiosa. No voy a decir de qué curas era, pero yo ayudaba a misa con Fran García. Éramos los. Y veo a este padre con un carrito, con una señora. No vi nada fuera de común, pero era como una pareja. Y yo con esa inocencia de un hijo, digo, padre fulano, dice, yo padre, mi hijo, tú estás equivocado, yo no soy padre. El día antes de entrar al seminario, era él. Yo después llevé los cigarrillos, pero después mi bicicleta fui para atrás, porque uno es curioso. Entonces lo vi a él enseñando a conducir a esta mujer en el parqueo del supermercado. Ya estaba todo apagado y los ve en el carro y la cuestión. Ustedes no van a creer lo que hice el próximo sábado, porque yo fui a la parroquia, a la iglesia, y él estaba allí. Yo me confesé con él. Si era su mujer, a mí eso no me importa. Yo quería confesarme y para confesarme necesito un cura. Si él vivía, ese es su problema, ese no es el mío. Yo necesito un cura. Si este es el cura que está ahí, ese es el que me puede confesar. Si él está en pecado mortal o viva con la mujer o sea su hermana, no importa. Que él me negó que era sacerdote y era el mismo. Yo no soy tonto. Y cuántas otras historias no le podía decir. Pero yo en ese momento, yo creo que si algo a mí Dios me ha regalado, es que yo entiendo la miseria humana porque yo empiezo mirando la mía. Y lo que yo no quiero para mí, no lo hago con los demás. Así que hoy, entrando ya casi en la Semana Santa, nos están diciendo, lávate la boca antes de hablar que tienes mal aliento. Y en más en Puerto Rico y en toda América Latina, que los programas de bochincheo y cosas, es una cosa que tienen una audiencia y nos hemos vuelto gente morbosa. Programas que todo el programa es que si el artista, a mí qué me importa la vida de un artista, que si la otra, que si vive con fulano, a mí qué me importa eso, hijo. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos volviendo adictos a la miseria humana. O sea, es como la persona que se saborea la tragedia del otro. ¿Viste qué? Que el padre fulano, pero hija, pero venga acá. ¿Y tú alguna vez te pensaste que el padre era perfecto? Parece que tú nunca cogiste catecismo. ¿Dónde en el catecismo que usted estudió dice que un cura es perfecto? Pero nosotros nos han metido una cosa, o nosotros nos hemos querido aprender una cosa que no es verdad. Y uno toma decisiones en la vida, no son acertadas. Bueno, pero si Dios me perdona, Dios perdona a todo el mundo. Y hay gente que perdonó a San Pablo, que era un asesino. Perdonó a David, que era lujurioso, mentiroso, asesino. Todo lo que hay en un libro de jurisprudencia para condenar a un criminal, lo tiene David, el rey David, del cual viene Jesús, el Mesías. Imagínense ustedes de qué casa viene, quién funda la casa de donde viene Jesucristo. Imagínense ustedes. Hoy en día le metían por lo menos 300 años de cárcel, porque eso fue un asesinato con premeditación y alevosía. Increíble. Date cuenta que Urías lleva en la mano una carta donde dice que lo pongan en la primera línea para que lo maten. Y de esa casa viene el Mesías.
Yo no sé qué Biblia la gente ha leído. Aquí nadie, aquí todo el mundo ha estado embarrado por amor. Era un hombre muy humilde y dice, mira, perdóname, es que tú sabes que yo tengo el síndrome del pipí caliente. Si tenía un harén de mujeres, pero la veo a la otra bañándose, que yo no sé tampoco qué hacía la otra bañándose en una azotea. Sí, porque la otra también, nadie ha hablado de ella. Pero yo me imagino que a ella le gustaba a David cuando salía el rey, entonces ella dice, pues, ¿qué usted hace bañándose en una azotea? Métase en el baño. Porque él la llamó, ella puede decir, no, yo no voy. Pero era el rey, dice que David era muy lindo, pues mira, it takes two to tango. Y para que ustedes vean, el primer parto murió el niño, pero de ese matrimonio salió Salomón, el rey más sabio que ha tenido Israel. Yo, si algo me ha enseñado la vida, yo tengo amigos de todo tipo, yo tengo amigos que no creen ni en la luz, pero son mis amigos. Ninguno vive aquí en Puerto Rico, la verdad, pero son mis amigos de toda la vida. Y yo me enorgullezco de que sean mis amigos, nos respetamos, nos pensamos muchas veces igual, pero somos amigos y punto. Yo no puedo juzgar a una persona, yo no estoy dentro de ella. Yo puedo hablar con ellos, yo les puedo hablar de dónde yo parto, de cuáles son mis convicciones, de cómo yo veo la vida y las costumbres y demás, pero yo llego hasta ahí. Yo no estoy dentro de una persona, yo no sé. Y creo que a nosotros esto, fíjense que de esto la gente no se confiesa. Yo creo que poca gente, padre, he sido bochinchero. Yo ese pecado nunca lo he oído. ¿Y cuánta gente no es bochinchera? Y en las iglesias, cállese la boca. Y si usted ve que, bueno, mira, sí parece que es así, pero vamos a rezar por él. Y colorín colorado, ese cuento se ha acabado. Muerto el perro, se acabó la rabia. No le echen leña al fuego. Si es así, porque ya, qué lástima de personas tan buenas, vamos a rezar. Y ya. Porque toma dos personas, si una no quiere, no hay conversación. Yo creo que sería un mundo mucho más fácil, mucho más pacífico y mucho más agradable a Dios. Amén. El monaguillo de hoy está accidentado, así que tenemos el sacristán tomando su lugar. Hermanos, la Cuaresma está avanzada y la Pascua, fiesta central de nuestra fe, está cerca. Por eso, con espíritu agradecido por el don de nuestra salvación y con filial confianza, oremos a Dios diciendo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que la celebración del tiempo de Cuaresma robustezca la fe de la Iglesia y haga que su presencia en medio del mundo del tercer milenio sea cada vez más evangélica, oremos. Señor, ten piedad. Para que el Papa, obispos, sacerdotes y ministros del Evangelio nos abramos a la verdadera sabiduría que nos enseña Jesús, paciente, y como Él conduzcamos a todos al cumplimiento de la voluntad del Padre, oremos. Señor, ten piedad. Para que a cuantos sufren, Jesús crucificado les enseñe a ser discípulos suyos y les ayude a cargar su cruz con decisión y esperanza, oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor aleje de nuestras vidas la tentación del egoísmo, la indolencia y la cobardía que nos impiden vivir nuestra fe en el triunfo pascual de Jesús, oremos. Señor, ten piedad. Para que Dios, que es justo, ponga sentimientos rectos en los que administran la justicia en este mundo y para que la verdad y el bien triunfen sobre la mentira y el pecado, oremos. Señor, ten piedad. Para que unidos a Cristo
no condenemos a nadie, estemos siempre dispuestos a perdonar y a no pecar más. Oremos. Señor, ten piedad. Por la salud de Gloriali Rivera Puig y de Toto Ortiz, y por la salud de todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, oremos. Señor, ten piedad. Por el eterno descanso de Miguel Díaz Casado, Carol Linet Santiago López, Rosa Calzada y yo no entiendo aquí qué pusieron. Giovanna Yasmín Cuello. Giovanna Yasmín Cuello, para que descansen en la paz de Dios, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Oh Dios, pastor y guía de tu pueblo, mira con misericordia a tu iglesia que se dispone a celebrar las fiestas pascuales. Acoge nuestras oraciones y haz que nunca nos apartemos de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora le pedimos a Dios por esta ofrenda cuaresmal que está en la última semana, para que ella pueda ser fuente de nuestra próxima convivencia número 30, que celebraremos Dios mediante este próximo mes. Que Dios le recompense su generosidad en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En la 10, la página 10, la número 38. Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, te ofrezcamos la feliz pureza del alma, como fruto de la penitencia corporal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón arrepentido y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por esos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a Miguel, a Carol, a Rosa y a Giovanna, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles Santa Bernardita, San Dionisio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y nuestros corazones, vamos todos juntos a orar con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Y Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos un saludo de paz. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Fortalecidos por la celebración de tus sacramentos, te pedimos, Padre, que seamos purificados de nuestros vicios y lleguemos a ti por el diligente seguimiento de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Inclinemos nuestras cabezas para recibir la bendición de Dios. Perdona, Señor, los pecados del pueblo que te suplica, para que, perseverando en una vida santa, no sea vencido por las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, les pido mucha oración. Nosotros ya hoy, es el último día que ensayamos aquí. Hoy es con la orquesta. Ya martes, miércoles y jueves, pues estamos en Bellas Artes. Oren mucho, ha sido fuerte el reto, pero yo creo que estamos a la altura de lo que se nos ha pedido. Se ha trabajado fuerte en todos los ámbitos. Todo el mundo ha estado, parece una colmena de hormiguitas, todo el mundo en lo suyo, hasta el mismo tiempo estamos todavía trabajando en cosas, en puliendo la producción, pero vayan, apoyen esto, vale la pena. Van a ver algo muy bonito con unos temas. Yo estoy ahora en el Media Tour, he estado varias veces en televisión y demás, y yo siempre estoy destacando las tres cosas por las cuales, porque esta es una obra de fe, de familia y de tradición. Quizás tres pilares que están muy shaky. Hoy en día la fe está en crisis, la familia está prácticamente arruinada. ¿Y qué tradición nos queda? Si ustedes van a ver la semana que viene. La semana que viene un grupo estaremos en la iglesia, pero hay mucha más gente en las playas, en Disney, en los cruceros. No hay hoteles en Puerto Rico, no hay habitaciones en los hoteles. O sea que la tradición que nos mantuvo hasta hace... No. Semana Santa es tiempo de vacaciones. No es tiempo de recogimiento. O sea, esto es una obra que te habla de la tradición. Hasta dónde, como dice Tedia, ¿no? Hasta dónde uno puede doblarse y no romperse. Hasta dónde usted puede adaptarse a un mundo y no romperse de quien usted es. Que ese es el problema. Hemos dejado tantas cosas y de pronto nos levantamos un día, ¿quién soy? Ya yo, ¿en qué yo creo? ¿Cuáles son mis principios? Como todo está bien, como todo es relativo, imagínate un mundo relativo donde no hay absolutos ninguno. Por eso todo el mundo está como está, porque de usted que se agarra. Si todo es relativo y no hay absoluto, cuando viene algo que a mí me estremece, ¿de dónde yo me agarro? Que esa es la crisis que tiene el mundo occidental. ¿De qué me agarro? De la droga, del alcohol, de la promiscuidad. Y yo entiendo, por eso dije lo que dije, son gente miserable, o sea, no, la miseria humana no, pues la miseria humana se redime con un absoluto, con Dios. Acabamos de hacer oración. Dios redime mi miseria siendo Él el fundamento de mi vida. Yo me adapto a una verdad que es el camino que Jesucristo me propone. Entonces yo, dentro de mis posibilidades, que sea, pero voy caminando y renuncio a esto y adopto esto. Pero cuando todo es relativo, si Dios existe, bien, y si Dios no existe, también. Y si esto se hace bien, y si esto no se hace tan bien. Por eso viene cualquier pelagato por ahí y nos compra la vida y se la damos. Entonces una obra, por eso yo no creo en casualidad. Se sabe que nunca he hecho un musical en Semana Santa. Pero vino una persona, y le voy a decir quién es Miguel. Me dice, padre, ¿por qué usted que esta Semana Santa no pone el violinista? No fue idea mía, ¿eh? Yo tenía más o menos una obra, pero dije, mira, bueno, acabamos de hacer un musical. Piénselo, padre.
y le di vuelta y vuelta y vuelta y digo, me parece que es muy bueno porque es una obra que la fe, los diálogos que tiene Tevia con Dios son una joya, una joya. Es un poco cómico, pero como él le dice a Dios, pobrecito, le están dando tanto, dice, yo sé que nosotros somos el pueblo elegido, pero tú no crees que de vez en cuando tú te puedes buscar otro por ahí que no seamos nosotros. Me encanta ese pueblo, está sufriendo ese, tú no crees que, y es que es verdad, a veces uno dice, oye chico, lo que me decía a mí la señora mexicana, que yo le vengo con él, a veces los curas somos un poco ingenuos. Digo, mire, doña, se llama Clementina, Dios aprieta, pero no ahoga. Ay, padre, pero deja unos hematomas. O sea, es la verdad. O sea, oye, espérate un momento, no tan calvo que no se vea, ¿no? Y los diálogos de Tevia son una joya, porque él constantemente para y el montaje está tan lindo, pues cuando él habla con Dios todo se paraliza, ¿no? Esa doble dimensión. Y todo lo que a él le pasa no es fácil. La obra se va volviendo más densa, y al final, y yo le voy a decir una cosa, nada más por ver la actuación de Miguel Marrero, Miguel nos hace llorar, y al final, yo que estoy a veces dirigiéndolo, el corazón se me hace así porque tiene que tomar, como nosotros tenemos que tomar decisiones, y hay decisiones que nos van a sacar lágrimas, pero hay que hacerlas. Por eso le digo, corra la voz, porque es un esfuerzo muy grande. Yo estoy agotado, porque ahora mismo tengo que ir a la televisión, ahora voy para el ensayo, pero es una vez al año. Una vez al año. Ya después de Pascua, cómase todos los chocolates que quiera, cómprese el peluche que quiere y váyate para la playa. Pero es una vez al año y creo que contribuimos a ese monte. Por eso digo, el que no va a la iglesia, a lo mejor va a una obra y algo saca de allí, ¿no? Así que esa es la idea. Ya vi a Isabelita, que es muy buena. Isabelita es un miembro de PSB que tiene el trabajo más pesado de todos nosotros, que es buscar anuncios. Ella es la que nos da un empujón, pero tiene un carácter que Dios me la bendiga. ¿Quién le va a decir a Isabelita que no? Tiene que ser un desalmado para decirle a Isabelita. Por eso digo, llama tú, ¿entiendes? Porque yo a veces se me pone a la cosa, pero ella, Dios la bendiga. Ahí está en la oficina vendiendo los boletos, por favor, apoyen y recen mucho por nosotros para que sea todo lo que nosotros hemos planificado que sea. Y ahora vamos a orar por los sacerdotes, especialmente por los sacerdotes, por los que han sido calumniados, por los que ya perdieron la esperanza en todo, por los que le dieron con tanta fuerza que aunque hayan sido declarados inocentes ya no tienen por qué. Como me dijo a mí un compañero, ya él no va a volver. Me dijo, yo no voy a volver a hacer sacerdote, yo no voy a volver al ministerio, Willy, porque yo estoy en mi casa y estoy tranquilo, yo no quiero volver, no quiero estar en la mirilla. Un curazo, dice, no, yo no voy a volver. ¿Y qué tú le dices cuando sus propios obispos los han dejado? Porque los obispos te sueltan. ¿Sabe cómo? You are a liability. Y son nuestros obispos, como digo, oye, con un padre así, porque un hijo no se deja aunque sea un criminal. Pero esto está muy fuerte para nosotros. Hoy un cura humanamente no vale nada. Un cura. Más vale Bad Bunny. Por eso tienen que rezar con nosotros, porque yo veo un muchacho joven hoy y diga, me voy a meter en eso. Cuando una persona tranquilamente, porque no hago algo, me puede destruir la vida. Recen mucho por nosotros porque el diablo es malo y sabía muy bien lo que hizo cuando empezó todo esto. No estoy eximiendo a nadie de lo que hizo, no. Pero creo que será porque el otro día salió páginas de todos los ministros, especialmente de algunas denominaciones, con casos de pedofilia, y nadie vio eso en la prensa. Yo creo que salió una vez, eran testigos de Jehová, fulano,
pero montones, porque esa gente no vende libros, ni artículos de periódico, ni películas. El cura sí. Eso fue lo que nos tocó. Y no es fácil. No es fácil. Pero estamos aquí hasta que Dios quiera y con la gracia de Dios. Y con la oración, acompáñenos con su oración, porque le digo, hoy en día esto pesa mucho. Por mí, por todos mis compañeros, especialmente los que perdieron la ilusión de ser sacerdote. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hermanos, quedemos en paz. Nuestra misa ha terminado. Isabelita estará en la oficina.